La epístola a Gálatas. La epístola a Gálatas es una serie de estudios que se está preparando bajo el tema principal, que es la justificación por fe. Y la epístola a Gálatas es una segunda serie de una ya primera que se realizó, en la cual se está hablando de todo el cuerpo paulino, de todas sus cartas paulinas, en la cual se establece y se habla de la justificación por medio de la fe. Ya en nuestra primera serie hablamos de la vida del apóstol Pablo, su infancia, los años que estuvo en Tarso, en Jerusalén, sus enseñanzas bajo los pies de Gamaliel. Hablamos de la secta de los judíos y hablamos principalmente del convertimiento del apóstol Pablo, su misión a los gentiles, su apostolado. Hablamos de sus cartas, sus viajes y también de los últimos años que estuvo con vida y con quien se encontraba. Y en esta segunda serie estoy hablando de la epístola a los Gálatas, porque considero que la epístola de Gálatas, como la de los romanos, son cartas fundamentales para poder entender el tema denominado en las escrituras como la justificación, y específicamente la justificación a través de la fe. El libro de Romanos, prácticamente todos sus capítulos hablan de la justificación y hay que entenderlo desde el principio, pero Gálatas es muy fundamental porque fue una de las primeras cartas que el apóstol Pablo va a echar a andar y recorrer para que muchos lectores la puedan oír de aquellos que la van a leer. Y el apóstol Pablo en el año 46-48 va a recorrer la región de Galacia, específicamente la parte sur de Galacia, y después de pasados unos años se entera él que los cristianos que han recibido el Evangelio, que él prácticamente le dibujó el Evangelio, con Cristo mismo siendo crucificado, y muchos de ellos reconocieron a Jesucristo como Señor. Ahora estos mismos hermanos estaban abandonando la fe que habían recibido a través del apóstol Pablo y haciendo una especie de apostasía, ya que miembros de la secta de los judíos, denominados los judaizantes, estaban recorriendo también la región de Galacia Sur, pero indicándole a estos cristianos gentiles y griegos que habían reconocido a Jesucristo como Señor, les estaban indicando que no era suficiente la fe o la sangre de Jesucristo para ser salvo, sino que también ellos debían circuncidarse y seguir todos los preceptos y los ritos establecidos en la ley de Moisés, porque solamente de esa forma podían salvarse, siguiendo la ley de Moisés. Entonces le estaban agregando algo más a la sangre de Cristo. Eso quiere decir que la sangre de Cristo era insuficiente y que valía más la carne, las obras, que la fe en Jesucristo. Y ese era el problema básicamente que existía en Gálatas, que los hermanos estaban abandonando el Evangelio para seguir otro Evangelio. Y el apóstol Pablo en sus primeros capítulos les va a decir a los hermanos de Galacia que si un ángel del cielo viene o otra persona les presenta otro evangelio que él había presentado, sea este anatema. Y no es que haya otro evangelio, sino que el único evangelio que ha existido siempre ha sido el evangelio a través de la fe, que el apóstol Pablo lo entendió después que él recibió la revelación de lo alto, camino a Damasco, cuando la voz de lo alto, la voz de nuestro Señor Jesucristo, le habló a él diciéndole: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? La carta de los Gálatas, escrita a ellos, es una carta muy ardiente, con mucha controversia, con mucha oposición, porque el apóstol Pablo, con mucha molestia, va a establecer sus principios y no va a claudicar en lo que él ha creído y en lo que él enseñó. Hay un solo evangelio. Y para ser salvos se salva de una sola forma, siendo justificados a través de la fe. A través de la fe somos salvos y recibimos la salvación, somos justificados, somos declarados justos a través de creer en Jesucristo. Y el apóstol Pablo va a dar sus argumentos en esta carta para que ellos entiendan de que el evangelio que ellos han recibido es el único evangelio establecido por Jesucristo y que él ha recibido y que él les ha entregado. Entonces esta carta es muy ardiente, con mucha pasión, porque el apóstol Pablo ve que la misión que él hizo en su primer viaje misionero, está viendo que todo lo que hizo es en vano.
porque toda la aplicación, todo el esfuerzo que él hizo en su primer viaje misionero junto a Bernabé se está escurriendo de entre sus manos como el agua. O sea, nada valió la pena. Todos aquellos que recibieron a Jesucristo ahora estaban dejando el evangelio por seguir otro evangelio de las obras. Y el apóstol Pablo le dice claramente a ellos que qué provocó esta carta tan decisiva, qué provocó que el apóstol Pablo tomase un papiro, tinta y les escribiera a estos hermanos. Pablo estaba totalmente desesperado y preocupado por los hermanos y los cristianos de Gálatas. Él expresó su interés directamente y los va a confrontar y les va a decir en las primeras líneas del primer capítulo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, pero están siguiendo un camino diferente al establecido. Veamos un poquito el contexto. El apóstol Pablo en el capítulo 9, él va hacia Damasco, pide las cartas al sumo sacerdote y va hacia Damasco porque ahí están los cristianos, los que se han convertido en esta nueva religión llamada el camino, que le denomina el libro de los Hechos. Y el apóstol Pablo va hacia ellos, y cuando va de camino se le aparece una luz. Usted conoce la historia. Se le aparece una luz y le habla en arameo y le dice al apóstol Pablo: Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y el apóstol Pablo le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, y vas a quedar ciego, le dice, y quiero que entres a Damasco y estés en un lugar llamado a la derecha, en una ubicación llamada a la derecha, en un hogar, hasta que alguien vaya por ti y ore por ti y te devuelva la vista, porque el apóstol Pablo quedó ciego. La escritura dice en el capítulo 9 que relata un poquito la historia del apóstol Pablo. Ananías recibe en visión de parte del Señor que Dios le dice a Ananías: anda a la calle a la derecha, hay un hombre llamado Saulo de Tarso y quiero que vayas y ores por él, porque este me va a ser instrumento útil para predicar el evangelio a otros lugares, específicamente a los gentiles. Ananías da su argumento de sí, de por qué no, qué sé yo, un poco escéptico, pero al fin y al cabo ora por el apóstol Pablo. Se le caen como escamas, dice la Biblia, se le caen como escamas de los ojos al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo recupera la vista. Sin embargo, el texto 20, en el verso 20 del capítulo 9, dice que enseguida predicaba Cristo en la sinagoga de Damasco. Pero el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 verso 15 dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne, dice, estando en Damasco, ni sangre, ni subí tampoco a Jerusalén, donde estaba Pedro, donde estaba Jacob, Juan, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces aquí sucede algo importante. El apóstol Pablo, después que recupera la vista, no es que se vaya inmediatamente a predicar a la sinagoga de Damasco, sino que cuando él recupera la vista, ha recibido una revelación tan grande, escuchó la voz de su Señor y está confundido, está perplejo, porque lo que le está sucediendo es algo nuevo. Escuchó la voz de prácticamente Dios y quiere descubrir quién es esta voz detrás de esas palabras, y parte hacia el frente, geográficamente hacia el frente de Damasco, y está en Arabia. Y ahí está por un transcurso de 3 años. Y después de estar 3 años el apóstol Pablo en Arabia, vuelve nuevamente a Damasco, de donde salió. Y ahí ya con fuerza, renovado y ya teniendo una visión más amplia de lo que la voz le manifestó en el camino a Damasco, él con mucho tesón, con mucha valentía, va a entrar a Damasco y se va a meter a las sinagogas y va a predicar de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y confundía a los judíos que le habían visto tomar las cartas de Jerusalén e ir a Damasco para apresar a los cristianos. Pero ahora estaba predicando el evangelio que los cristianos predicaban. Entonces los judíos estaban confundidos y procuraban matarle. Entonces el apóstol Pablo, como lo procuraban matarle, los hermanos de Damasco, cuando ya tenían confianza con él, lo tomaron y lo deslizaron por un muro para que se salve, para que no le quiten la vida.
Y el apóstol Pablo de ahí se va a Jerusalén. Y en Jerusalén trataba de buscar a los discípulos que habían estado con Jesucristo, porque él le quiere compartir lo que él ha recibido en Arabia, pero al mismo tiempo también quiere saber un poquito más de este Jesucristo que él experimentó en Arabia, experimentó camino a Damasco, quiere saber más en boca de Pedro, en boca de Jacobo, de Juan, que eran los discípulos directos de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo, con ese tesón que tenía y esa valentía y esta nueva revelación que había recibido, él se dedica a predicar a los griegos, a predicar a los judíos ahí en Jerusalén, y comienza a armarse una revuelta porque empezó a confundir a los judíos y mucha gente no quería escucharle, así que ya anteriormente había habido un problema con Esteban, se había perseguido la iglesia salió huyendo, los patriotas judíos habían armado otra revuelta, entonces se armó un movimiento más o menos grande y no querían que se vuelva a repetir con lo que estaba pasando ahora con el apóstol Pablo, que también estaba produciendo algunos problemitas dentro de la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto le dijeron a Pablo, mira, te vamos a llevar al puerto que está más cerca, y de ahí te vamos a llevar a Tarso. Entonces lo llevaron a Cesarea, que es el puerto que estaba más cerca de Jerusalén, y de ahí lo llevan a Tarso. El apóstol Pablo está en Tarso 14 años. Lo enviaron a Tarso y dice que la iglesia se mantenía en paz en Jerusalén y crecía. Pero mientras tanto el apóstol Pablo estaba en Tarso y ahí estuvo 14 años esperando tal vez que lo vayan a buscar, tal vez que le visiten. Yo creo que el apóstol Pablo pasó muchas situaciones difíciles interiormente porque ha recibido una revelación, viaja a Jerusalén, está entusiasmado y los mismos hermanos lo envían a Tarso para que no tengan problemas ellos. Entonces él se siente como defraudado un poco. Y ahí está 14 años esperando. Sin embargo, empieza a suceder un evento muy importante en Antioquía de Siria, al norte de Jerusalén, que muchos griegos se están convirtiendo al Señor. Muchos griegos de habla griega se están convirtiendo al Señor y algunos gentiles y también judíos. Entonces la iglesia que está al sur en Jerusalén sabe de esto, que se están convirtiendo muchos cristianos en Antioquía y es la primera vez que se le llama cristiano. Entonces envían a Bernabé para que vaya a inspeccionar a ver qué está sucediendo. Y cuando Bernabé llega a Antioquía, ve que los hermanos están creciendo y que la gracia de Dios es abundante, y él se regocija y los anima a permanecer en la fe y seguir adelante. Y entre ellos habían griegos, judíos y tal vez unos cuantos gentiles. Pero como se estaban convirtiendo griegos, y los griegos eran mitad judío y mitad gentiles, de padre judío o madre judía y padres gentiles, los judíos no conocían muy bien la cultura greco-romana, pero había una persona que había estado siempre relacionándose con esta cultura, y más aún, era ciudadano romano, el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo en estos momentos estaba en Tarso. Entonces Bernabé, con su sensibilidad espiritual, dice: la única persona que me puede ayudar aquí en Antioquía, que hay muchos griegos, el apóstol Pablo, porque conoce la cultura y conoce el idioma. Entonces él va inmediatamente a Tarso y trae al apóstol Pablo, lo trae a Antioquía de Siria, y ahí dice la palabra de Dios que están un año ellos están ministrando del Señor en aquel lugar. Y están enseñando, ministrando, y la iglesia crece y se le llama por primera vez cristiana. Entonces el Espíritu Santo, como está creciendo tanto el número de las personas y hay hartos dones espirituales, el Espíritu Santo pide que aparten a Bernabé y a Saulo para una misión especial. Por lo tanto ayunan, oran, imponen las manos y envían al apóstol Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero. El apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, va a recorrer la isla de Chipre y va a recorrer el sur de Galacia, y eso es muy importante. Llega a Salamina, a la cuenca del Mediterráneo, ahí en Chipre. Se va a ir a Pafo, ahí se convierte Sergio Paulo, que es un procónsul, el que gobierna la región. El apóstol Pablo va a enceguecer a un hechicero que está tratando de engañar a la gente de ahí. El Espíritu Santo está respaldando la misión y el apostolado de Pablo y también de Bernabé. Están con Juan Marco, igual, que los acompaña. Y van a cruzar de la isla Chipre, se van a Pergue. Llegando a Pergue, Juan Marco los abandona, vuelve a Jerusalén y siguen solo Bernabé con Pablo el recorrido
por esa región hacia el norte, hacia Antioquía de Pisidia, que es otra Antioquía que está más al oeste de Israel. Y seguramente Juan Marcos va a abandonar la misión porque ese recorrido de Perga hacia Antioquía es un lugar de mucho peligro, hay muchas personas que asaltan, muchos ladrones, han sucedido muchos asesinatos, entonces es un recorrido medio peligroso. Juan Marcos es hijo de una mujer muy adinerada que se llama María en Jerusalén, y que seguramente este Juan Marcos va a ser después el Marcos que escribió el libro de Marcos, que fue discípulo del apóstol Pedro, y que al principio abandonó al apóstol Pablo, pero después Pablo ya cuando está su ministerio como finalizando, el apóstol Pablo manda a buscar a Marcos, ya que entre medio tiene una discusión con Bernabé. Usted conoce la historia, porque Bernabé era sobrino Juan Marcos era sobrino de Bernabé, y en el segundo viaje misionero Bernabé quiere invitar nuevamente a Juan Marcos y Pablo le dice no, porque él nos abandonó en el primer viaje misionero, ¿cómo lo vamos a llevar? Hay una discusión. Pablo no quiere a Juan Marcos, pero ya terminando su ministerio lo manda a pedir porque le es útil. Seguramente Marcos ya ha crecido espiritualmente. Pero en nuestro recorrido, en nuestra historia, el apóstol Pablo va a llegar a Antioquía, y lo primero que hace el apóstol Pablo es con Bernabé, y él lo dice en Galacia, él lo dice en la carta de Gálatas y también lo dice en la carta de Romanos, que él primeramente siempre iba a los judíos, llegaba a Antioquía, esperaba el sábado, donde se reunían los judíos, y se metía a la sinagoga y les predicaba del evangelio, les predicaba esta nueva revelación de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, y que Jesucristo había sido profetizado ya en el Antiguo Testamento, en la Torá, en los escritos y en los salmos había sido ya de antemano dicho que el Hijo de Dios iba a venir, y él estaba predicando que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había que creer en él por fe. Entonces se metían en la sinagoga, de ahí pasó a Iconio, de ahí se fue a Listra y Derbe. En Listra tuvo un altercado el apóstol Pablo porque le quisieron adorar y él dijo que no, que él era un hombre común y corriente, lo apedrearon, casi lo matan. Y cuando el apóstol Pablo ve que los judíos no quieren recepcionar el mensaje, así como sucedió en Corintio, que los judíos tampoco quisieron recepcionar el mensaje, el apóstol Pablo inmediatamente dice, como ustedes no quieren recibir el mensaje que les traigo, me voy a los gentiles. Y fue en Listra donde muchos gentiles reconocieron a Jesucristo como Señor. Después en Derbe muchos reconocieron a Jesucristo como Señor. Y después de haber sido apedreado, entra a Derbe y predica lo mismo, se va a la sinagoga y les predica a ellos como una misión principal de él, pero también se iba a los gentiles a predicar. Pero lo curioso fue que muchos gentiles reconocían a Jesucristo y a esta nueva fe, y al ser salvo, no a través de la ley de los judíos, sino ser salvo a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios que había muerto en la cruz del Calvario. Ese era el mensaje de Pablo: conocer y reconocer a Jesucristo, que era el Hijo de Dios, y reconocerlo como Señor para ser salvo. Entonces este mensaje para los judíos era un poco extraño, porque los judíos por más de 10 siglos, habían seguido la ley de Moisés, que fue establecido en el monte Sinaí, entregada a Moisés, y Moisés se la entregó al pueblo. Habían seguido por más de 10 siglos, la ley de Moisés, y ellos creían que la única forma de ser salvos, la única forma de ser justificados, era a través de seguir la ley de Moisés y todos los preceptos que había en él, y más aún todas aquellas traducciones que los maestros que traducían la Torá y la ley asignaban, que eran como 613 mandamientos más o menos. Entonces todos los que seguían la ley y se regían por la ley, ser circuncidados, seguir las fiestas, ellos podían ser salvos. O sea, la justificación era progresiva. Tú te circuncidabas, seguías los preceptos, seguías las fiestas y eras justificado. No recibías la justificación de una forma directa, no, era un proceso. Entonces este mensaje de que tú eras salvo solamente en creer en Jesucristo era algo extraño para los judíos. Pero era la revelación que había recibido el apóstol Pablo en Arabia, que ahora, juntamente con la ley, estaba el nuevo pacto, y a través de la gracia que las personas pueden ser salvos por medio de la fe. Y esto era un don de Dios, y el don de Dios es un don regalado, nadie lo puede quitar. Se ha derramado la gracia
ahora a los hombres. Así como entró el pecado por un hombre y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora por un hombre entra la salvación a todos y por un hombre son declarados todos justos. Y delante de Dios pasan a ser justos. Entonces los judíos no podían entender esto y mucho menos es sentir que gentiles llegaran a su comunidad llenos de tradiciones paganas, llenos de vicios, y ellos que habían seguido la ley por muchos siglos de una forma recta, piadosa, se sentían incómodos con estos gentiles que se acercaban a sus reuniones y a juntarse con ellos. Es como si yo estuviese en mi casa, en una congregación, y de pronto empiezan a llegar todos los reos de una determinada cárcel y comienzan a compartir con nosotros. Nos vamos a sentir incómodos, desconfiados porque son reos, no sabemos en qué condiciones están. Estoy haciendo un ejemplo totalmente burdo, pero algo así, ¿me entiendes? Sería una desconfianza, un temor, un miedo. Algo pasaba también con los gentiles y con los judíos. El apóstol Pablo, después de haber recorrido todos aquellos lugares, retorna por cada uno de ellos, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, y va a recorrer por el mar hasta llegar a Antioquía. Y en su retorno le va a contar a todos lo que sucedió en este recorrido que tuvo en Galacia del Sur, y cómo muchos gentiles reconocieron a Jesucristo y eran bautizados, y recibían al Señor con mucha alegría y con mucho gozo. Y muchos judíos, muchos griegos que escuchaban al apóstol Pablo se regocijaban y decían: oh, qué maravilloso es que también los judíos reconozcan al Señor como su Salvador. Pero el apóstol Pablo, tengamos algo claro, el apóstol Pablo en su recorrido y todos aquellos que reconocieron a Jesucristo, a ninguno de ellos circuncidó, y a ninguno de ellos tampoco les obligó a que siga las leyes de la ley, a los preceptos de la ley o los estatutos de la ley. No obligó a nadie, solamente les presentó el Evangelio. Y todo aquel que quería ser salvo tenía que reconocer a Jesucristo como Señor. Y ahí eran justificados simplemente por creer, y el instrumento para creer era la fe. O sea, si alguien tenía fe, era justificado por Jesucristo. Y lo de la ley decían: pero ¿cómo? Solamente hay que creer y ser salvo. Pero si nosotros venimos por siglos respetando la ley, siguiendo la ley, hemos sido personas piadosas respetando y siguiendo la ley, y han sido años que hemos estado piadosamente acercándonos a Dios, y tú solamente con el hecho de creer puedes ser salvo. Entonces esa era una duda que tenían los judíos y que se le complicó en esta convivencia que tenía con los gentiles. Pero el apóstol Pablo no claudicó. Él recibió la revelación por fe, y lo dice en Romanos 1 capítulo 17: más el justo por la fe vivirá. Un pasaje de Habacuc: más el justo por la fe vivirá. El hombre se puede salvar simplemente a través de la fe. El apóstol Pablo llega a Antioquía y sin mensaje, él no va a claudicar. Pero sin embargo, cuando él está predicando el Evangelio juntamente con Bernabé de esta nueva revelación, hay algunos judaizantes, hay algunos judíos de la secta de los judíos, dice el apóstol Pablo, que se han metido a nuestras comuniones falsamente para espiarnos, para ver qué estamos haciendo. Muchos de ellos decían: es necesario circuncidarlos. A todos los que han reconocido a Jesucristo como Señor, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese era el tema de los judaizantes, de los judíos que no entendían con claridad esta nueva revelación. Miren, a los discípulos les costó reconocer a Jesucristo como Señor. Incluso tuvieron 3 años con Jesucristo y aún así le negaron y se apartaron. Les costó a ellos entender esto. Después, cuando tuvo que venir el Espíritu Santo les cambió, se convirtieron, se regeneraron, se justificaron y comenzaron una vida nueva. Ahí recién ellos entendieron, pero entendieron también siempre a media, porque la revelación que ellos recibieron fue progresiva. El apóstol Pablo, sin embargo, recibió una revelación directa por Jesucristo. Se fue a Arabia, Dios le reveló. La justificación por fe fue algo directo, lo entendió tan claramente que salió inmediatamente a predicar. Pero los judaizantes y los judíos, y tal vez muchos discípulos que no entendían muy bien esto, decían: bueno, han recibido a Jesucristo, pero también es necesario circuncidarlo. Entonces el apóstol Pablo, como tuvo una discusión en Antioquía, al norte de Israel, como tuvo una discusión con estos judaizantes, y como asaltó la duda a todos de Antioquía,
Porque todos se preguntaban, bueno, ya, pues, ¿nos circuncidamos o no es necesario circuncidarnos? ¿Seguimos la ley o no es necesario seguir la ley? ¿Somos griegos? ¿Seguimos la ley de Moisés o no seguimos la ley de Moisés? Entonces era una duda. El apóstol Pablo discutió con estos judaizantes. Entonces se llegó a un acuerdo. Los hermanos de Antioquía, los líderes seguramente de Antioquía, dijeron, ¿sabes qué? Enviemos a Pablo y a Bernabé y a otros hermanos que vayan a Jerusalén, que conversen con Jacob, con Pedro, con Juan y resuelvan esta situación. Los griegos, los gentiles, ¿deben seguir la ley de Moisés? ¿Son salvos con seguir la ley de Moisés o son salvos simplemente creer en Jesucristo? Bajo esta premisa, el apóstol Pablo va a bajar a Jerusalén juntamente con Bernabé y otros hermanos. Pero fíjese, mire, cuando ellos bajan a Jerusalén, estos judaizantes que discutieron con Pablo en Antioquía, ellos se van al norte de Israel y van a ir a Tarso, van a ir a Derbe, Iconio, Listra, Perge y todos los lugares que recorrió el apóstol Pablo. Y a todos aquellos que conocieron a Jesucristo, le va a decir, mire, ustedes recibieron el mensaje del apóstol Pablo, pero el mensaje del apóstol Pablo no es correcto. No es simplemente conocer a Jesucristo y su sangre, tienen que ser circuncidados. Entonces, mire, el apóstol Pablo les predicó de que ellos eran salvos por medio de la fe, pero ahora venían estos judaizantes a decirle, no, la sangre de Jesucristo no es necesaria, o sea, no es suficiente, tienen que seguir la ley de Moisés. Entonces, estos hermanos de Listra, Derbe, Iconio, Perge, empezaron a sentirse dudosos, empezaron a apostatar algunos, y como el apóstol Pablo era como, no era un apóstol de primera clase, porque al apóstol Pablo lo consideraban como un apóstol de segunda clase, porque los apóstoles habían sido 12 y Pablo no estaba dentro de estos 12. Entonces ellos le decían, mire, ¿usted cómo le pueden creer al apóstol Pablo si el apóstol Pablo no es un apóstol? Tenemos a los 12 apóstoles, nosotros tenemos a Pedro, tenemos a Jacobo, tenemos a Juan, ellos son apóstoles, pero Pablo no estaba, nunca estuvo con Jesucristo, no conoció a Jesucristo, ni estuvo en su resurrección. Entonces los de Gálatas, las regiones de Gálatas dijeron, tienen razón, pues el apóstol Pablo no es apóstol. Y él nos dijo que con la sangre de Jesucristo nosotros nos justificamos. Y ustedes que están con los apóstoles, con Pedro, con Juan, nos dicen que no solamente la fe de Jesucristo, sino que también basta, también hay que hacer los preceptos de la ley de Moisés para ser salvos. Entonces es la sangre más la ley. Y muchos apostataron. Y este fue un nuevo evangelio que el apóstol Pablo va a hablar en Gálatas. Entonces el apóstol Pablo, siguiendo la historia, él va a Jerusalén. Mientras los judaizantes están en el norte predicando, anunciando que la ley es importante más que la sangre, el apóstol Pablo va a bajar a Jerusalén, va a conversar cara a cara con Jacobo, va a conversar cara a cara con Pedro y con Juan y con todos los discípulos, le va a contar todo lo que sucedió. Y en esa reunión, que es el primer concilio que hay en Jerusalén, se llega a una resolución. El apóstol Pedro aprovecha de contar su historia, aprovecha de contar que él estaba en Jope, estaba descansando y tiene una visión, que un lienzo desciende de lo alto y una voz le dice, mata y come, y él dice, no, yo no puedo matar y comer cosa inmunda porque nunca he comido algo inmundo. Entonces la voz le dice, no llame inmundo a lo que yo he limpiado. En ese intertanto, Cornelio está recibiendo una visión. Un ángel le dice, anda a Jope y llama a un hombre, o manda a buscar a un hombre que tiene por sobrenombre Pedro, dile que venga. Van a buscar a Pedro, Pedro accede, después de la visión accede, sabiendo que Dios lo está llamando, va a la casa de Cornelio. Y esta es la historia que está contando Pedro ahí en esa reunión, en ese primer concilio. Le dice a Jacob, le dice a Juan, frente de Pablo, frente de Bernabé y frente de los ancianos. Le dice, hermano, yo también recibí algo parecido. Fui a la casa de Cornelio y cuando yo estaba hablando, vino el Espíritu Santo sobre los gentiles, porque Cornelio era una casa romana, un centurión, todos gentiles. Vino el Espíritu Santo y cayó como también cayó a nosotros, allá en el aposento alto. Era lo mismo y quedamos perplejos. Y lo curioso es que el apóstol Pedro no le cuenta esto a los hermanos que estaban ahí, pero Pedro dice la escritura que se quedó con Cornelio varios días, y eso, quedarse en una casa de gentiles, era abominación para los judíos. Pero Pedro, como siempre ha sido como de dobles tintas, nunca ha tenido como algo claro, que sí, que no, que lo niego, no lo niego, que él estuvo conmigo, siempre como fue así como de un doble perfil. Por eso Jesucristo siempre le repite 3 veces algo, me amas, me amas, me amas, me negarás 3 veces, porque Pedro era como, no era decisivo en su opinión.
Entonces Pedro no cuenta, pero Pedro se quedó en la Biblia, dice que Pedro se quedó con Cornelio varios días compartiendo con los gentiles lo que un judío no podía hacer. Bien, Pedro aquí en el primer concilio en Jerusalén le cuenta lo que sucedió y le dice: yo estuve con Cornelio, que yo el Espíritu Santo, la cosa. Y Jacobo, después de haber escuchado a Pablo, a Bernabé y a Pedro, llega a una resolución y la tenemos ahí en la escritura. Dice el apóstol Jacobo que él llega a una resolución y, y dice: mire, ya no le vamos a exigir a los gentiles que guarden la ley, pero sí le vamos a decir que no coman carne de animales ahogados, o carne que ha sido eh, ofrecida a ídolos, y tampoco que estén en fornicación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no eran preceptos de la ley en sí, sino de una forma de vivir de una forma correcta, una ética moral cristiana correcta. Pero no le exigieron seguir la ley, para nada, porque Pedro también en su argumento dijo: miren, hermano, nosotros ni nuestros padres nunca hemos podido seguir la ley, y eso que llevamos siglos con la ley, nunca hemos podido seguir la ley 100%. ¿Cómo le vamos a exigir a estos gentiles que sigan la ley si ellos tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra? No conocen de los profetas, no conocen de las visiones, no conocen la Torá, no conocen los profetas, no conocen los libros. ¿Cómo le vamos a exigir que guarden la ley si ni siquiera nosotros la hemos guardado? Entonces Jacobo dice: ya, entonces exijámosle algunas cosas nomás para que vivan una vida piadosa y santa. Esa misma información que Jacobo va a resolver, la envía juntamente con Pablo, Bernabé, con Sila y Judas, un hermano, la envían a Antioquía para que transmitan este mensaje. Los hermanos van a Antioquía, Silas, Judas, Bernabé, Pablo, y van a contar de lo que sucedió en la reunión y a la resolución que llegaron. Primero, que no le van a exigir que sigan la ley de Moisés, pero sí que guarden algunos mandamientos, como los que les nombré: no comer carne de ahogado, de animales ahogados, o carne sacrificada a ídolos, o no fornicar, para que lleven una vida piadosa y santa delante del Señor. Pero no seguir la ley de Moisés, ni circuncidarse, ni nada de eso. Y se pasan la mano, Pedro con Pablo se pasan la mano, incluso Silas se queda un tiempo ahí, Judas vuelve a Jerusalén, pero Silas se queda ahí en Antioquía, y la pasan bien, y la iglesia sigue creciendo. Pero en ese intertanto, después de, yo supongo, varios meses, el apóstol Pablo se va a enterar de lo que está sucediendo en Antioquía, perdón, lo que está sucediendo en Galacia con estos judaizantes, y va a agarrar papiro y lápiz y le va a escribir a los hermanos de Galacia, no a Derbe, no a Iconio, no a Perge en forma individual, sino una carta que va a recorrer los diferentes lugares y va a ser leída por los ancianos o por un hermano que va a llevar la carta y la va a leer en cada congregación. El apóstol Pablo se da cuenta de esto y le va a escribir que tan luego han sido convencidos de seguir un evangelio que no es el que él les presentó, y ahí viene todo el argumento en la carta de Gálatas, que le invito a que ustedes la puedan leer. El apóstol Pablo está en Antioquía sigue predicando y enseñando juntamente con Bernabé, y en eso llega el apóstol Pedro y va a compartir con ellos, así que como compartió con Cornelio, va a compartir con todos los gentiles y con todos los griegos, y ahí está disfrutándolo, lo pasa bien, come, se divierte. En las tardes seguramente le cuenta las historias que vivió con Jesucristo, porque estuvo con Jesucristo, y los de Antioquía escuchan a Pedro porque era el principal discípulo de Jesucristo. Entonces van a escuchar a Pedro todas las noches, porque Pedro come con ellos, se sirve con ellos, quizás duerme con ellos, le comparten habitaciones, todos los gentiles comparten con Pedro. Pero curiosamente, cuando de pronto los hermanos que eran de Jerusalén, de parte de Jacobo, de parte de Pedro, de Juan, de todos los discípulos, van a visitar a los hermanos de Antioquía para ver cómo están viviendo y cómo lo están pasando. Y cuando Pedro ve que vienen los hermanos de Antioquía, cuando Pedro ve que vienen los hermanos de Jerusalén y son enviados por Jacobo, él tiene temor y se aparta de los gentiles para compartir con los judíos. Y está con los judíos y deja de lado a los gentiles. Y cuando se van los de Jacobo a Jerusalén nuevamente, Pedro vuelve a estar con los gentiles. Y esto se repite por varias veces, y Pablo se da cuenta de esto. Y no solamente arrastra
en esa hipocresía a él, sino que también arrastra a Bernabé y a varios hermanos que cuando veían que venían hermanos de Jerusalén, que eran judíos 100%, él se aparta de los gentiles para compartir con los judíos y se olvida, se hace oído sordo de los gentiles, y cuando se van vuelve nuevamente con los gentiles. El apóstol Pablo se molesta de esta situación y lo va a describir en el libro de Gálatas. Y dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de los de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, y en su simulación participaban también los otros judíos, y de tal manera que también Bernabé fue arrastrado por esta situación. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. El apóstol Pablo va a resistir cara a cara a Pedro, porque Pedro está haciendo una simulación hipócrita de querer hacerse judío cuando vienen los de la circuncisión y hacerse gentil cuando se van los de la circuncisión. Entonces el apóstol Pablo le va a resistir delante de todos. ¿Por qué tú vives como gentil? Si eres judío, si es abominación, ¿por qué vives como gentil? Y cuando viene lo de la circuncisión, ¿te haces judío? No, eres un hipócrita, Pedro. Y ahí yo creo que esa discusión tuvo que haber sido muy grande, porque lo confrontó delante de toda la congregación. Pedro tuvo que haber pasado una de las vergüenzas más grandes que haya tenido en aquel tiempo. Y el apóstol Pedro, yo creo que tuvo que ser separado un tiempo hasta que se reconcilien nuevamente. Pero el apóstol Pablo no va a claudicar. Él recibió una revelación: justificados a través de la fe en Jesucristo. Veamos qué problemas habían en Gálatas o en la región de Galacia. Algunos de los problemas: primero, la entrada de los gentiles a la iglesia, que los judíos no se esperaban, porque debemos recordar que primeramente la iglesia fue judía 100% en Jerusalén. Durante 20 años puros judíos, ningún griego, ningún gentil. Pero pasado ese tiempo y llegando Pablo, se empezaron a incorporar gentiles, y eso es algo que le llamaba mucho la atención a los judíos, primeramente porque ellos habían guardado la ley por muchos años y los gentiles no guardaban la ley. Entonces el juntarse uno que guarda la ley y otro que no guarda la ley es algo chocante, porque por un lado los que querían comer algo, supongamos los judíos, ellos hacían un ritual para comer, se lavaban las manos, se lavaban los pies, se lavaban todas las partes del cuerpo para poder alimentarse. En cambio los gentiles llegaban y comían. Entonces era como algo burdo para ellos, era algo muy desagradable para los judíos. Entonces la incorporación de gentiles a la iglesia causó problemas, y más encima la aparición de estos maestros. Y una de las cosas más grandes que el Señor hizo fue que la misión de Pablo fue específicamente para los judíos, pero después curiosamente se tornó a los gentiles. Para sorpresa de Pablo, muchos judíos habían abandonado, no querían escuchar al apóstol Pablo, pero los gentiles sí querían escuchar el evangelio. Por eso él dice: a la verdad, era necesario que se os hablase primero a ustedes la palabra de Dios, a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de las gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los últimos hasta lo último de la tierra. Aquí este pasaje revela un cambio sobresaliente del ministerio del apóstol Pablo. Como judío, naturalmente le dio prioridad a los judíos, pero después se dio cuenta que los gentiles también deberían reconocer a Jesucristo como Señor. Y aconteció que en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Dice la palabra de Dios en Hechos 14:27: Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles,
Entonces no solamente se estaban convirtiendo judíos, sino que también gentiles. Podemos pensar que los judíos se podían regocijar que también estaban recibiendo el evangelio los gentiles, pero fue todo lo contrario. Lo que yo le explicaba recién, para ellos era algo poco acostumbrado que un gentil compartiera con un judío. De hecho, ellos consideraban a los gentiles perros, ¿cierto? Ustedes saben la cultura judía, consideraban a los gentiles perros, poca cosa, de segunda clase hasta una tercera clase. Ellos eran el pueblo escogido de Dios y eran lo máximo. Los falsos maestros, como les comenté, los falsos maestros estaban trayendo una nueva enseñanza diabólica que le estaba haciendo cambiar la perspectiva a los gentiles. Y la pregunta era, ¿los nuevos convertidos, los gentiles, tenían que adoptar estos gentiles las tradiciones judías? ¿Tenían que guardar la ley de Moisés como se le requería a los creyentes del Antiguo Testamento? Esa es la pregunta. Y eso es lo que están transmitiendo los falsos maestros, que los nuevos convertidos, que habían creído en Jesucristo a través de la fe, deben guardar la ley. Y eso para el apóstol Pablo era una gravedad. Una gravedad muy grande. Durante su primer viaje misionero, Pablo no había circuncidado a ningún gentil. Pero en ausencia, los falsos maestros le estaban pidiendo que sí se debían circuncidar. Y esto era una falsedad para el apóstol Pablo. Veamos 3 maneras en que Pablo creía que el insistir en la circuncisión de los gentiles cristianos reflejaba muy serios malentendidos de la fe cristiana. Primero, el hablar de seguir la ley, el circuncidarse significaba que negaba la suficiencia de la muerte y resurrección de Cristo. O sea que el salvarse por medio de la fe, en creer en Jesucristo, justificarse por la fe, no era suficiente para los judaizantes. Ellos decían que no era suficiente la muerte ni la resurrección, sino que también tenían que seguir la ley de Moisés. Esto para Pablo era una insuficiencia de la muerte y la sangre de Cristo. Segundo, demostraba una confianza impropia en el poder de la carne. Y tercero, resultaba una división entre la iglesia de Gálatas. Los falsos maestros habían creado división en la iglesia, porque en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Del libro de Gálatas podemos suponer que los falsos maestros de Galacia veían la circuncisión como un sacrificio de sangre que capacitaba a los creyentes para vivir de una forma que agradaba o agrada a Dios. Desde un punto de vista, los cristianos tenían que sumar la circuncisión a la obra salvadora de Cristo. Pero desde la perspectiva del apóstol Pablo, para que lo entendamos bien, esta creencia despojaba a la muerte de Cristo su verdadero y valioso significado, porque Jesucristo había muerto por todos y había derramado su sangre para que todos puedan ser justificados a través de la creencia en Él por medio de la fe. Es por eso que el apóstol Pablo escribió, y aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Los falsos maestros de una forma habían desafiado el evangelio del apóstol Pablo, y él decía, este es mi evangelio, porque había recibido esta revelación directamente de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, muy molesto, muy enojado, le dice a los hermanos en Gálatas, en el capítulo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? El apóstol Pablo estaba pero molestísimo por esta situación. La carta de Gálatas, en la carta de Gálatas, San Pablo se desahoga contra los llamados judaizantes, porque van a traer división a la iglesia, malos entendidos, y le van a negar la suficiencia de la sangre de Jesucristo. ¿Qué es la circuncisión? A grandes rasgos, ustedes ya la conocen. La circuncisión es la extirpación quirúrgica del prepucio de un hombre. La palabra circuncidar significa literalmente cortar alrededor, como un rito religioso. La circuncisión era necesaria para todos los descendientes de Abraham,
como una señal del pacto que Dios había hecho con él. Pero Abraham fue circuncidado 14 años después. 14 años después que 14 años después que él había creído al Señor y su creencia se había contado como justicia, dice Romano. Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. O sea, Abraham fue justificado por creer en Dios 14 años antes de ser circuncidado. Después de 14 años, Abraham fue circuncidado como un pacto, como un símbolo. Y 430 años después de Abraham, llegó la ley. Por lo tanto, el apóstol Pablo en Gálatas y después en Romanos va a decir que nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la circuncisión, somos hijos de la incircuncisión, porque Abraham creyó siendo incircunciso, no circunciso. Entonces, para el apóstol Pablo, somos hijos de Abraham, pero el Abraham antes de la circuncisión. Por eso él cree fervientemente que somos justificados a través de creer, pues así como Abraham creyó, nosotros al creer en Jesucristo somos justificados por medio de la fe. ¿Qué decían los judaizantes? Algunos de ellos llegaron de Judea enseñando a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Qué tremenda falsedad. Negar la suficiencia de Cristo, ¿cierto? El apóstol Pablo decía que la sangre de Cristo era suficiente para salvarnos de todo pecado, para redimirnos, para librarnos y para justificarnos. Pero esto querían agregarle la circuncisión. Es como hoy en día quisiéramos agregarle a la salvación obras para ser salvos. No, nosotros fuimos ya salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Las obras no nos salvan. Por esta misma razón el apóstol Pablo en algún momento, para contradecir a los judaizantes, que él viaja a Jerusalén, como lo habíamos dicho anteriormente. Pero no era la creencia de algunos solamente, sino era la creencia de muchos, y de los que estaban en Jerusalén igual. Muchos que habían creído en Jesucristo aún mantenían ese celo por la religión judía, que debían de circuncidarse. No era cosa de algunos, era de muchos esta idea. La pregunta es: ¿qué nos salva a nosotros? ¿Qué nos justifica? ¿Qué nos hace justo delante de Dios? ¿Qué nos permite llegar a Dios y qué hace que Dios nos pueda aceptar? Es una pregunta que no solamente se lo hacía Pablo, sino una pregunta que ya se hizo Job muchos siglos antes. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ya se preguntaba Jacob. La palabra justificación significa ser declarado inocente de algún delito o pecado. Esa misma pregunta ya se hacían en los tiempos de Jesucristo. Ahí podemos ver al joven rico, como él, inclinándose, le dice a Jesucristo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice: los mandamientos guarda. Y el joven rico le dice: los he guardado desde joven. Y era verdad. Si él hubiese mentido, Jesucristo le hubiese dicho: ya has faltado la ley porque has mentido. No, Jesucristo incluso lo amó porque había guardado la ley. Era un hombre prácticamente justo. Pero los hombres, aunque siguen la ley, siempre son pecadores. Una cosa nos hace falta siempre. Aunque guardemos toda la ley, que es difícil guardarla, siempre nos va a hacer falta algo. Y Jesucristo le plantea la pregunta al joven rico: una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dásela a los pobres. A la cual el joven rico dijo: no, yo tengo mucha riqueza, y se va. Entonces el hombre siempre va a tener algo que le falte para ser justo totalmente. ¿Por qué? Porque el hombre en su estado natural no puede ser salvo. En las condiciones que está el hombre hoy no puede ser salvo. El hombre no puede llegar por su propio beneficio, por su propio fruto, por su propia actitud, de llegar ante Dios y decir: mire, yo he cumplido la ley, yo soy justo. No, el hombre es incapaz. Por eso dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a los gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. Y eso es verdad. Si nosotros amásemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, un segundo,
solamente un segundo, seríamos las personas más felices, pero ni siquiera un segundo podemos guardar este mandamiento de amar al Señor con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, porque como hombres somos incapaces de llegar al Señor. Otros pasajes bíblicos que nos demuestran que somos pecadores, dice Salmos, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas justificado cuando hables y puro cuando juzgues. El apóstol Pablo con estos pasajes bíblicos nos indica que somos pecadores y que necesitamos de Dios para ser declarados justos. Pero ¿qué es la justificación? En el Antiguo Testamento, justificación es hitzdik, que es la gran mayoría de los casos, que en la gran mayoría de los casos significa declarar judicialmente que el estado de uno está en armonía con las demandas de la ley. O sea, si tú en la vida común y corriente, tú respetas, si tú eres un conductor, si tú en la vida común y corriente respetas el ceda al paso, respetas el paso peatonal, respetas el signo pares, respetas los semáforos, ante la ley eres una persona intachable porque respetas la ley. Por lo tanto, tu vida está en armonía con la ley. Pero si tú no respetas un signo pares o respetas en vez en cuando el ceda al paso, obviamente que tu vida social va a estar en contra de la ley y estás infringiendo la ley. Entonces, cuando hablamos que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de justificación, estamos diciendo que una persona está en armonía con la ley, que ha seguido todos los mandamientos y lo ha efectuado de acuerdo como Dios lo ha pedido en el Antiguo Testamento. Dios pidió los 10 mandamientos y otros más. Entonces, aquel que hace todos los mandamientos, que cumple todos los mandamientos, está en armonía con la ley y es justificado. En el Nuevo Testamento, dikaió, que en general significa declarar justa a una persona. A veces se refiere a una declaración personal de que el carácter moral de uno está en conformidad con la ley. Un significado muy similar a lo del Antiguo Testamento. Tenemos que entender que la justificación de una u otra forma hace estar en armonía con la ley y trata de poner al hombre en su estado original, porque el hombre cuando vivía con Dios, cuando Adán y Eva vivía con Dios, él vivía en armonía con Dios y tenía una vida recta y justa. Entonces la idea de justificar es dejar en esa condición como la tuvo Adán y Eva antes de que ellos pecaran, ser declarado justo y en armonía con Dios. Entonces lo que hace la justificación es volver al estado de rectitud del hombre, porque el hombre cuando pecó está destituido de la gloria de Dios, porque el pecado entró por un hombre y por un hombre entró toda la maldad y todo el pecado. Por cuanto uno pecó, todos murieron. Ahora la justificación viene por medio de Jesucristo, porque uno que siguió la ley, respetó la ley hasta el final fue Jesucristo, la cumplió. Entonces por él fue justificado delante de Dios, y como él pagó nuestros pecados, él se llevó en su cuerpo todos nuestros pecados, pero al mismo tiempo nos justificó. Entonces él fue el justo y él es declarado por Dios justo. Y nosotros cuando creemos en Jesucristo, Dios nos declara justo, porque la vida de Jesucristo se nos transfiere a nosotros y nosotros le transferimos nuestros pecados a él. Entonces hay una imputación. La justificación no es un evento externo, que somos justificados externamente. No, la justificación es un evento interno. Cuando yo reconozco a Jesucristo como Señor, soy inmediatamente justificado. Me pongo en armonía con la ley, porque Cristo siguió la ley, respetó la ley, nunca estuvo en contra de la ley, ni vino a derogar la ley, la vino a cumplir y la cumplió 100%. Por lo tanto, cuando yo reconozco a Jesucristo como Señor, Él entra a mi vida. Como Él entra a mi vida, entra toda su rectitud. Y Él está en armonía con la ley. Por lo tanto, como entra a mí, yo estoy en armonía con la ley. Y mis pecados son transferidos a Él. Él se los llevó, Él pagó la ira de la ley. Porque como estábamos condenados, la ira de Dios estaba en contra de los hombres, pero había que pagar. Alguien tenía que pagar la ira de Dios, porque había Dios pasado por alto todos los pecados de los hombres. Y constantemente el hombre cuando pecaba mataba a un macho cabrío y se presentaba delante del Señor, y la sangre de ese cordero
reflejaba el traspaso de mi pecado hacia hacia el animal que moría inocentemente. Lo mismo pasó con Jesucristo. Nosotros le transferimos a Él todos nuestros pecados, Él muere por nosotros y somos de esta forma justificados. Ya la ira de Dios no vino a los hombres, sino que la ira de Dios vino ahora a Jesucristo. En la cruz del Calvario la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, fue destrozado Jesucristo, fue aniquilado Jesucristo por nosotros. Para aquellos que creen en Jesucristo, no reciban la ira de Dios. Por lo tanto, hoy en día, cuando nosotros somos justificados y después de esa justificación viene un proceso de santificación. Pero si en ese proceso de santificación, por errores humanos, porque somos humanos, volvemos a pecar, no vamos a recibir la ira de Dios para juicio, sino que vamos a recibir, ahí en adelante, vamos a recibir la disciplina de Dios para mantener la comunión con Dios, pero no la ira. Dios nos da una disciplina para que crezcamos y sigamos adelante, pero no la ira. Es una disciplina para que crezcamos y sigamos adelante. En cambio, los hombres que no reconocen a Jesucristo van a recibir la ira de Dios. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento que la justificación es una declaración forense, es porque un juez tiene que declarar la inocencia de un hombre. Cuando un juez declara que una persona es inocente o culpable, esa declaración del juez se denomina declaración forense porque está dentro de un juicio. Hay un juez que dictamina algo. Entonces por eso se dice que la justificación es de tipo forense. Y un juez declara que una persona ha sido absuelta para que esté en buenas relaciones con alguien, ya sea con la ley moral humana o con la ley de Dios. En este caso, si Dios nos declara en nuestros pecados que somos absueltos de los pecados, es porque Jesucristo murió por nosotros. Esa es la idea. En el Nuevo Testamento desarrolla este punto de vista del Antiguo Testamento sobre la justificación. La justicia exige que sean condenados. Un juez que justifica o absuelva a los que no son rectos está actuando de forma incorrecta al mismo, ¿cierto? Si hay un juez que a un acusado lo declara inocente y no, pues merece la muerte, merece la pena y lo declara inocente, ese juez no tiene criterio. Pero la Biblia dice, ¿cuánto más Dios nos juzgará a nosotros? ¿Cuán bueno es Dios que si los hombres juzgan mal, Dios juzga bien? Entonces Dios nunca nos va a declarar que somos pecadores si Él nos justifica a través de Jesucristo. Y no es que Dios esté haciendo el desentendido de nuestro pecado, no. Hay una persona que ya pagó por mí y esa recibió la ira que fue Jesucristo. Por lo tanto, si yo creo, así como Abraham creó en Dios y la creencia le fue contada como justicia, si yo creo en Jesucristo, mi creencia me es contada como justicia y Cristo entra en mí y soy justificado. Y esto de la justificación no es de los hombres, sino es algo que viene directamente del trono de Dios. Dios declara a un hombre justo por medio de Jesucristo, porque Él pagó, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por la obra de la ley, no por ninguna obra, sino por la única obra que hizo Jesucristo, para que nadie gloríe. Entonces la justificación es un acto forense que atribuye la rectitud de Cristo al creyente. No es que realmente se infunda de santidad al individuo, aunque yo creo que por un momento somos santos, porque somos justos delante de Dios. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. Pero se atribuye a nosotros la rectitud de Cristo. No es que realmente seamos santos, el hombre sigue siendo igual. Se trata de declarar recta a la persona, tal como lo hace un juez cuando absuelve a un acusado. No se trata de hacer que la persona sea justa o alterar su auténtica condición espiritual, sino que la condición de la persona cambia de pecador a justo. Cuando yo era soltero, fui al registro civil. Cuando me casé, fui al registro civil. Yo iba soltero, era Luis Vidal, tenía mi mal humor, tenía mis quejas, mis problemas, mis situaciones. Me casé con mi señora y cuando salí mi condición cambió. Ya no soy soltero, ahora estoy casado, pero seguí siendo el mismo Luis Vidal. Mis condiciones, mis problemas, mi mal humor, qué sé yo, cualquier otra cosa que haya tenido mala como pecador, siguió intacta. Pero mi condición cambió. Ya no soy soltero, soy casado. Lo mismo pasa con los cristianos. Ya no son pecadores, son declarados justos.
que han cumplido la ley. Y no es que nosotros hayamos cumplido la ley. Fue Jesucristo que cumplió la ley, y como Él de todos nosotros somos justos. Somos justos. Y ahí tenemos que vivir una vida de acuerdo a los procesos de Dios. La justificación cubre mis pecados pasados, presentes y futuros. Y eso no significa que cuando somos justos, declarados justos, y la salvación viene a nosotros, tenemos que seguir pecando. El apóstol Pablo dice, no porque ahora abunde la gracia tenemos que seguir pecando, en ninguna manera. Si alguien se ha regenerado, si alguien ha nacido de nuevo, lo que menos quiere es pecar. Y si peca por problemas del hombre, si que peca, uno se arrepiente y se siente compungido, y lo único que quiere es volver a la comunión con el Padre. Y ahí viene la confesión y volvemos a la comunión. Pero somos salvos ya. Es cierto que debemos confesar nuestros pecados, aún después de haber sido justificados. Yo no me justifico 10 veces ni 5 veces. Cada vez que yo peque me justifico, o cada vez que yo peque vuelvo a nacer, o cada vez que yo peque vuelvo a regenerarme. No, yo me justifico una sola vez y para siempre. Yo nazco de nuevo de una vez y para siempre. Yo me regenero una vez y para siempre. No hay muchas regeneraciones. Pero cuando yo me justifico, después si cometo un pecado debo confesar mis pecados. Pero esto no es necesario. Pero esto es necesario solo con el fin de restaurar la comunión con Dios. No es necesario para restablecer la relación legal con Él, porque la relación legal ya Dios la arregló con Jesucristo y me declaró justo. Yo ahora voy a confesar, me voy a acercar a Dios para mantener o restaurar esa comunión que se rompió en ese momento que yo pequé. ¿Qué papel cumple la justificación dentro del orden de la salvación? Mire, usted puede buscar en cualquier libro de teología sistemática, va a encontrar el orden de la salvación. Usted puede tener una posición arminiana o calvinista y va a tener una orden de la salvación. Yo quiero ser sencillo en esto y de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que yo he analizado y entiendo. ¿Cuál la justificación? ¿Cómo queda dentro del orden de la salvación? Primero nosotros recibimos el llamado de Jesucristo, ¿cierto? Recibimos a Cristo como Señor. Nos sentimos compungidos, el Espíritu Santo entra y nos hace recapacitar. Y cuando yo reconozco a Jesucristo como Señor en mi corazón a través de la fe, que la vamos a ver en nuestra tercera edición, cuando yo reconozco a Jesucristo a través de la fe y creo en Él, así como Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, yo creo en Jesucristo y en ese mismo momento, en ese mismo instante, yo soy justificado, soy regenerado, nazco de nuevo. Me convierto de mis malos caminos y pertenezco inmediatamente a la familia de Dios. No es que haya un proceso de regeneración, no es que haya un proceso de nacer de nuevo, no es que haya un proceso de adaptación, no. Todo sucede en ese instante milagroso que es por gracia y gracia de Dios. Dios me transforma, me renueva, me regenera, me adopta como hijo. Mi nombre es inscrito en el libro de la vida. Soy justificado. Soy una nueva criatura ahí. Por eso que mis lágrimas caen cuando yo recibo a Jesucristo como Señor. Y de ahí comienza un proceso de santificación, que tal vez pueda pecar 1 o 2 veces, pero vamos siendo justificados para alcanzar la estatura de Cristo, para que cuando Él venga seamos glorificados por el Señor. Hermanos queridos, este tema de la justificación es un tema muy importante, y repito lo que dijo Calvino en el siglo XV. La justificación es como una bisagra donde todo gira alrededor de ello, la salvación específicamente. Martín Lutero dijo que la justificación es el pilar de la iglesia. Si los pilares no están, la iglesia se derrumba. Y es verdad. La iglesia no salva a los hombres. La iglesia no justifica a los hombres. El único que salva al hombre es Dios a través de Jesucristo. Y ahí entramos a la iglesia, y la iglesia nos cuida, nos mantiene en familia para que esperemos el retorno de Jesucristo. Pero sin justificación no hay salvación, no hay regeneración, no hay adopción, no hay nacimiento de nuevo, no hay nada. Entonces nuestro primer paso en la vida cristiana es la justificación. Y de ahí comienza nuestro largo proceso o corto proceso, dependiendo si vivimos mucho tiempo o el Señor nos llama antes. Somos santificados para luego ser glorificados
en Cristo Jesús. Hermanos queridos, muchas bendiciones.